y vamos a aprender palabra de Dios. También vamos a aprender principios de vida, los principios de Dios. También vamos a mirar principios de la carne, principios satánicos, para que aprendamos por dónde no caminar, pero también para que aumentemos en sabiduría y entendimiento, que es tan importante en la vida del discernimiento, del cual muchos carecen, porque hay personas que le llaman hermanos a los que realmente no son hermanos, abrazan a los que realmente no son del pueblo de Dios, y a los que verdaderamente son del pueblo de Dios los aborrecen. Uno se pregunta por qué será. Bueno, pues porque ellos mismos no son del pueblo de Dios, están engañados bajo un espíritu de religiosidad. Así que vamos a orar y vamos a aprender sabiduría en esta tarde. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, venimos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, Señor, rogando por ayuda, Señor, que nos limpies con tu sangre, que nos fortalezcas con el Espíritu Santo, Padre Santo, para no pecar, para hacer las cosas bien delante de ti, para que estemos firmes delante de ti, Señor. Fortalécenos, bendícenos, sánanos, libéranos, límpianos, Señor Jesús. Y hoy enséñanos tu palabra y haznos entender, sabiduría, Padre, cuán importantes son tus cosas, valorar lo sagrado, valorar lo santo, Señor, y no tenerlo como si fuera cualquier cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te adoramos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces el día de hoy vamos a estar mirando un tema que es parecido a algo que ya vimos hace un tiempito atrás, ya hace ratico lo vimos, pero pues no lo vimos, digamos, así, en este sentido. Vamos a mirarlo hoy de otra manera, y le puse un título, y el título es Peleando por una herencia espiritual. ¿Amén? ¿Cómo dije? Peleando por una herencia espiritual. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17, y vamos a aprender un poco sobre lo que es la bendición. Ya la otra vez hablé de lo que es el poder de la bendición. Parece que hay palabras que uno habla, hermano, y para muchas personas es como si les hubiera hablado, no sé exactamente qué, un mamarracho, porque, hermanos, no les entra la palabra de Dios, no haya cabida en sus corazones. Solamente las fantasías y las fábulas que ellos tienen en su mente es lo que les sirve, pero no la Biblia, no lo que dice la palabra. Así que usted guarde estas palabras en su corazón y aprenda. Sea sabio, sea entendido, mire la Biblia, mire los buenos ejemplos y los malos ejemplos. Los buenos para imitarlos, los malos para usted no ir a caer en esos malos ejemplos. Amén. Entonces dice, peleando por una herencia espiritual, Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Y vamos a mirar aquí un momentico esta palabra muy, muy bella, una palabra que exhorta, que advierte. Mire lo que dice. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando de los que están ¿cómo? Que van mal en el camino, que están flaqueando, que están ahí flojitos, que están como tambaleantes, porque hay gente que uno como pastor ve que comienza a tambalear en el camino, a tambalear, que no está firme, a veces por una herida, a veces por un momento de prueba, de dificultad. Hay personas que tambalean en su ferma, a veces porque se cruzan en sus caminos engañadores, personas con doctrinas diferentes que lo cogen y estremecen a la persona, y como la persona no tiene buen fundamento, no conoce a su Dios, entonces lo cogen y lo estremecen, ¿verdad? Entonces dice que ¿qué? Levantad las manos caídas y las rodillas ¿cómo? Paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Si el que está titubeante en una tentación, y lo quieren sacar del camino del Señor, ya llegó una mujercita, ya llegó un hombrecito, ya llegó una propuestica, una platica, unas cositas, y está uno ahí como que no sabe qué hacer. Mire lo que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, mire esto lo tremendo, hermano, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, yo a veces cuando pienso en las doctrinas de las diferentes teologías, que es lo que tanto le he hablado a mis hermanos, y que yo espero que entre más años pasen, más comprendan mis palabras. No se enamoren de las teologías, enamórense del Señor y de su palabra. Porque es que las teologías tienen cosas buenas que están conforme a la Biblia,
y cosas malas, erróneas, que contradicen la palabra de Dios. Porque como en su sistema lógico de pensamiento teológico no caben estos textos bíblicos, entonces prefieren ¿qué? Torcerlos o simplemente expulsarlos de su sistema. Usted tiene que aprender a ser muy, pero muy inteligente. Entonces, por ejemplo, la teología sistemática, que en estos días estuvo uno de los hermanos que más expone esta teología sistemática, pidiendo disculpas, pidiendo perdón porque se puso a hablar de la fecha del retorno de Jesucristo. Pero lo que no se comprende es que el problema no está en que uno le ponga fecha al retorno de Jesús, que de por sí es un error grande. Pero lo más grave no es eso, es la teología de la persona en la que lo ha conducido al error. Y la misma persona no es capaz de reflexionar que su problema está en su sistema teológico. Y en esa misma teología que da a luz el pretribulacionismo, por el que ya se tuvo que pedir perdón, y que yo hace meses les dije a ustedes que esa doctrina se había caído, que dónde estaban los pretribulacionistas dándole explicaciones a la iglesia sobre su doctrina fallida. Y hermanos, no ha salido nadie realmente a decir, hermanos, nos hemos equivocado en nuestra previsión, en nuestra visión de la Biblia, en nuestra doctrina, estamos equivocados, discúlpenos, perdónenos, vamos a reunirnos a revalorar nuestra teoría profética, apocalíptica. No, nadie ha salido a decir eso, hermano. Y es una doctrina que está caducada desde el año pasado, ¿no yo? Desde el año pasado. Y yo no escucho a los hermanos bautistas y a los de las iglesias que tienen el pretribulacionismo reclamándole a sus pastores que por favor les expliquen por qué su doctrina ha fallado. ¿Dónde está el error? Porque, hermano, nosotros no estamos exentos de equivocarnos. Pero me parece correcto que si cometemos un error, pues nosotros salgamos a corregirlo. El otro día, por ejemplo, una hermana me dijo, pastor, usted dijo que el libro más vendido del mundo había sido la Biblia. Y eso no es cierto. Es el libro más impreso. Yo le dije, hermana, tiene toda la razón. No sé si ya lo corregí, pero si no lo corregí, hermano, perdóneme, cometí ese error. Hermano, no estamos exentos del error, pero corrijamos el error. Yo lo dije, fue un error. Y lo corrijo y es el libro más impreso y más distribuido del mundo. Pero no el más vendido. En eso cometí un error. Ahora, hermano, no estamos exentos de cometer el error, pero hay que saberlo corregir. Hay que salir al pueblo a decirles nos hemos equivocado, porque es que ellos se pusieron a ponerle fechas a las cosas y los límites se rompieron. El límite era hasta el 2028, el regreso de Cristo. 7 años menos me da 2021 para la fecha del arrebatamiento, fecha que ya caducó, fecha que ya se rompió, y nadie está saliendo a decir, hermano, nos equivocamos. Vamos a reunirnos con otros teólogos. Ojalá escucharan a otros pastores de otras doctrinas, de otras vertientes, de otras formas de ver las cosas. De esa misma teología sistemática, de donde sale el pretribulacionismo, sale también una doctrina, que es la doctrina del salvo siempre salvo, que es la que dice que la salvación no se pierde. Mire cuántos errores puede tener una misma teología. Pastor, ¿y eso quiere decir que entonces no son hermanos nuestros? No, sí son hermanos. Porque mucha de la teología que manejan está perfecta, está correcta, pero hay áreas donde están descachados. ¿Por qué? Porque se casaron con un modelo teológico, se casaron con una visión, con una lógica. Y los textos que no caben en esa lógica y que contradicen esa lógica, los desprecian. Gravísimo, hermano. Mire aquí lo que nos está diciendo el apóstol en Hebreos 12:15. Dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo así? Que yo estando en la iglesia, estando en el Señor, puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios. Claro, hermano, mire lo que dice. Mire lo que dice. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tremendo. Entonces, por eso, hermanos, es que uno como pastor le dice a la gente, hermano, las heridas espirituales son delicadas. Si usted tiene un problema con su pastor, si usted tiene un problema con un hermano, con una hermana, ¿qué espera para arreglarlo? Porque esa herida espiritual en su corazón que usted tiene, por X, por Y motivo, por lo que sea, si usted no la va y la sana, si usted no va y subsana eso, si usted no lo trata, se convierte en una raíz de amargura. Y entonces la persona con la raíz de amargura empieza a poner un montón de pretextos. Es que esa iglesia no me gusta. Es que ese pastor se ha vuelto mala gente. Es que allá va mucho hermano religioso.
es que allá va mucho, hermano, que aquí, que allá, que X, que Y, y empiezan a hablar cosas que uno se queda aterrado. ¿De dónde sale todo eso? Pues de una raíz de amargura, de una herida, de algo que está metido allá en el corazón, que una semilla malvada que creció, echó raíz y ahora está dando ramas y fruto. Y la persona dice mil cosas, y me voy de la iglesia, dicen. Me voy de la iglesia y se van bravos. Oiga, gloria a Dios, hermano, que ninguno de los que se ha ido de la iglesia puede decir que yo les hice algo malo. Como yo le decía la otra vez a los hermanos, gente que se va a la iglesia, hermano, sin decir ni adiós ni hasta luego. Hermano, vale más un perro muerto, podrido en la calle que uno, hermano. Después de todo lo que Dios lo usó a uno para ayudar, para bendecir, para abrazar, para levantar, hermano. Oiga, no hay ni siquiera, se pierde hasta la decencia cuando uno se le mete una raíz de amargura, cuando uno se vuelve un profano, un malvado, un pagano, hermano, un desastre, se vuelve hasta mala gente, porque es que hay mucho mundano que es hasta educado, hermano, pero hay mucho disque cristiano que hasta la educación la pierde. ¿Qué le cuesta a uno si uno llega a un lugar, a una casa a saludar? Es mucho pedir eso, hermano. Y hermano, y si usted se va de un lugar, le cuesta mucho despedirse, es muy difícil, de verdad. Hay gente, hermano, que hasta eso lo pierde. Lo más mínimo, lo más básico, lo que tiene cualquier persona del mundo, cualquier borracho, cualquier persona atada, tiene eso. Oiga, y hay cristianos que hasta eso lo pierden, hermano. Mire lo que sigue diciendo aquí el apóstol tan tremendo. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, dice. Ojo con esto, mire. O profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, ojo, ¿qué dice? ¿Heredar qué? La bendición. ¿Y hoy estamos hablando de qué? De pelear por una herencia espiritual. Mire qué fue lo que expresó aquí don Esaú. Deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice la Biblia. Hermano, antes de usted despreciar a su papá espiritual, antes de usted despreciar a sus papás terrenales, de carne y sangre, los que le dieron a usted la vida, los que le dieron a usted el ser, los que le limpiaron el popó y el chichi cuando usted estaba chiquito, antes de despreciarlos a ellos, antes de despreciar a su pastor que pagó el precio en ayuno, en oración, que ha estado a su lado en cada momento. Ay, que ya nos paramos, ahí está el pastor. Ay, que ya nos hizo falta plata, tenga, mijito. Ay, que ya no tengo para el mercado, tenga, papito. Que mire que la sopa, tenga, mijito. Que ya estoy enfermo, ora y se sana. Que es un bebé espiritual y uno le aguanta todo, le limpia el popó, el chichi, lo levanta, lo ayuda, lo bendice. Antes de usted despreciar a las autoridades, antes de usted ir a cometer un error de esos, hermano, piénselo bien. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da la Biblia? El ejemplo de Esaú, un hombre como profano. Ahí quedó plasmado el hombre como un mal ejemplo para no seguir. ¿Y qué significa la palabra profano? Bueno, miren aquí en el diccionario. Dice profano. Dice que no es sagrado ni sirve para usos ¿qué? Sagrados, sino puramente seculares. O sea, algo común. Algo que no es santo, algo que no es sagrado, algo que no está dedicado para la gloria de Dios. Otro significado, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Amén, gloria a Dios. Ese significado, que no demuestra ¿cómo? El debido respeto por las cosas sagradas. Y para que hoy usted tenga inteligencia y sabiduría espiritual, hay una cosa sagrada que se llama la bendición de los papás y del papá espiritual. Sagrado, santo, único, no hay reemplazo. No, mire, yo a veces no entiendo qué le pasa a la gente, hermano. Si es que no les funciona el transistor, si es que qué es lo que tienen mal. Pero hermano, ¿cómo es posible que a uno en su cabeza se le ocurra que es lo mismo que lo bendiga a uno su progenitor, su papá, su mamá? Los que tienen ese derecho de bendecir, ¿cómo va a ser lo mismo que a mí me bendiga mi papá y mamá a que me bendiga el vecino, hermano? Pero hay gente que llega a tal grado de entenebrecimiento, yo no sé si es que la raíz de amargura los nubla, les bloquea todo el pensamiento, pero llegan a pensar que sí, que es lo mismo.
¿Cómo va a ser lo mismo que a mí me bendiga mi pastor Pablo Emilio Gómez García, el hombre que pagó precio por mí, el hombre que me aguantó toda mi niñez espiritual, mi crecimiento espiritual, el hombre que respaldó mi ministerio con oración, con respaldo físico, con financiero, emocional, con todo, hermano? El hombre que Dios usó para sanarme, para ayudarme a crecer como ministro del Señor hasta que salí de Oraves, y después de eso me siguió apoyando y me ha seguido amando. ¿Y cómo es posible que a mí me parezca, pues ahora después de viejo, con 42 años, habiendo llegado a Oraves a los 24, ahora me va a parecer a mí que es lo mismo la bendición del pastor Pablo que la bendición del pastor Kiko Roberto de allí de la esquina? ¿Quién es Kiko Roberto? ¿De dónde salió Kiko Roberto? ¿Qué hizo por mí Kiko Roberto? Nada, nada. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo, no hay posibilidad que sea lo mismo. Pero a ese punto llegan muchos, enceguecidos, enloquecidos, heridos. Unas cosas que yo ni entiendo, hermano. No, que es que la otra vez el pastor dijo algo en el culto que me dolió. ¡Ay, no puedo olvidarlo! Un poco de gallinas, parecen masmelos, un poco de chocolatines derretidos al sol, hermano. Una vergüenza, hermano. La otra vez le dijo, una vez a mí la mamá del pastor Pablito me pegó un coscorrón. Y yo me pregunto, ¿cuántos hombres en este mundo pueden decir, la mamá de mi pastor me pegó? Va y búsquelo. Eso no es normal. Pero una vez la anciana de 100 años me pegó un coscorrón porque pensó que yo estaba haciendo sufrir a mi novia. Ella asumió que ella lloraba por mí y pasó y me dijo, ¿por qué me hace sufrir a la chinita? Y ¡pim! Me pegó un cocotazo, hermano. ¿Me lo pegó? ¿Y yo qué hice, hermano? Salí corriendo otra vez. ¡Ay, falta amor! Pobrecito yo, que soy una flor del campo. No, hermano. Por amor a mi pastor Pablo, ¿qué hice con la anciana? La perdoné y la amo hasta el día de hoy a la viejita. Y cuando la veo, la abrazo y la beso como si fuera una segunda mamá, porque es la mamá de mi pastor, hermano. Principios claros, entendimiento del reino de Dios. ¿Cuántas pelas no le pegó uno el papá? ¿La mamá no le cascó a uno? ¿Y lo vamos a odiar? No, hermano. Claro que sí, mi papá me dio mis pelas por andar de fastidioso. Y mi mamá también me pegó mis peleras por andar de fastidioso. Antes me aguantaron mucho, hermano. ¿Quién sabe si yo aguantaría tanta cosa de un hijo? Yo fui un hijo terrible, hermano. Pero son mis padres. Y la bendición, cuando yo quiero a alguien que ore por mí, ¿a quién voy a buscar? ¿A mi hijo espiritual? ¿A una oveja mía? Pues no, busco a mi papá, busco a mi mamá y busco a mi pastor. Hermano, el reino de los cielos tiene una configuración, una lógica, que es demasiado lógica. Pero es que no puede ser lo mismo, hermano. ¿En qué cabeza cabe, hermano? De verdad, yo se los digo, no sé qué pasa en esas cabezas. ¿Cómo va a ser lo mismo que a mí me bendiga el pastor Kiko Roberto que el pastor Pablo? Ahora, démonos cuenta aquí cómo lo llama la palabra del Señor. El profano Esaú. Tremendo. ¿Vamos a la historia o no vamos? ¿Ya están emocionados o no están emocionados? No los veo emocionados, están como impresionados. No se me impresiona. Génesis capítulo 25. Vamos a ver la historia. ¿De qué están hablando? Y vamos a aprender por qué la Biblia dice, a Esaú aborrecí. Dios le tenía fastidio a Esaú desde antes de nacer. Pero dice, pero a Jacob yo lo amé. Vamos a ver por qué amaba Dios a Jacob. Es que las cosas de Dios no son una cosa aleatoria ni loca. Que es la otra doctrina de la teología sistemática que yo digo, mano, pero es que tiene mucho cuento raro, hermano. Que es el cuento de la predestinación. Que Dios ha hecho a unas personas para mandarlas al infierno. Las hizo y dijo, lo voy a diseñar bien malo, para que se vaya para el infierno y me va a disfrutar cuando suene el chicharrón. Imagínense qué locura. Y a otros sí los voy a hacer para que se vayan para el cielo. No, hermano. Dios ama a los unos y aborrece a otros por una razón. Porque Él es un ser como nosotros. Moral, sensible, inteligente, entendido. Que reacciona a nuestros comportamientos, a nuestra actitud. Y vamos a aprender aquí una cosa impresionante. Y es desde cuándo, qué era lo que tenía Jacob que a Dios le gustaba tanto. Porque usted no me va a decir que Jacob era perfecto. Igual que Abraham. Usted no ve un Abraham perfecto. Pero algo tenía esta gente que a Dios lo enamoraba de él.
que Dios decía, ese tipo sí que me agrada a mí. Tenía algo especial, hermano. Vamos a mirarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis, capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Otra vez estéril, y dése cuenta. ¿Cómo era Sara? Estéril. Y ahora tenemos a la mujer de Isaac, ¿cómo? Estéril. A Rebeca la tenemos ¿cómo? Estéril también. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué dice? ¿Que qué? ¿Que los hijos qué? Luchaban. ¿Los hijos qué hacían? Luchaban. Oiga, pregunta. ¿Y por qué luchaban? Oiga, hay algo que la teología sistemática no le da a uno. Y hay algo que ninguna teología le da a uno. Se llama revelación, entendimiento. Pastor, ¿cuál es su teología entonces? Ya que usted dice que la teología sistemática no le sirve y que... ¿Sabe cuál es mi teología? Mi teología es la del camino de Emaús. Cuando dice, y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Esa es mi teología. Amén. La teología en la que Jesús de Nazaret me abre el entendimiento para comprender su palabra. Esa es mi teología. Ay, papá, me enseñaste, me hiciste entender, no sabía, no entendía. Yo no entendía, papá. Oiga, ¿hace cuántos años usted cree que yo he leído este libro llamado la Biblia? Llevo 17 años leyéndolo ininterrumpidamente y estudiándolo. Y hasta hace unos días, cuando el Señor me hizo entender, entendí por qué peleaban desde la matriz. Estaban agarrados desde el vientre los dos, allá peleando los dos chinos. Imagínense, la pobre mamá se rascaba la cabeza y se miraba la barriga porque ella sentía que el uno le tiraba la trompada al otro, y el otro una patada, y el otro un rodillazo, y el otro un codazo. Y la mamá decía, hermano, ¿seguro? Y yo, una vez no entiende las escenas bíblicas, ¿no? Oiga, pero es que es uno de los dolores de las madres, y es cuando los hijos no se quieren, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Eso le duele mucho a un papá o una mamá, ver que los hijos no se quieren, les duele. Yo no soy papá, yo por eso esa parte no la entiendo todavía, pero al papá yo he visto que le duele mucho, que sus hijos no se quieren entre sí, eso les duele. Oiga, pero ¿y por qué peleaban estos tipos? Oiga, ¿y quién peleaba con quién? Hermano, la misma Biblia nos responde, pero cuando el Espíritu de Dios, en la teología de Jesús, nos ilumina, nos abre como un taco aquí, ¡pac! ¡Ah! Se nos ilumina las neuronas y ¡oh! Yo no había entendido, Señor, y es Dios el que nos hace entender la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No el estudio sistemático de mi inteligencia soberbia y grande que yo tengo. Ridículos, ridículos. Son un poco de ridículos y de soberbios lo que son. Pero mire esto cómo lo dice. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, mire lo que dijo Sara, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué le dieron ganas a la pobre vieja? Digo, pues mejor yo me muero. ¿Me muero yo para qué? Tengo dos hijos que están en el vientre, no les ha salido ni chivera, ni tienen barba, ni siquiera un par de pelos en la cara, y ya están agarrados. ¿Qué es lo que tengo yo adentro? Dijo ella. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a mirar qué está pasando. ¿Para qué vivo yo? Y fui a consultar a Jehová. Y le respondió el Señor, mire, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea, ¿desde antes de qué? De nacer. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ya Dios había visto qué? El futuro. Pero le tengo otra noticia que me tiene a mí pero impresionado. Y es que Dios ya conocía el corazón de Esaú y de Jacob desde el vientre de la mamá. Los dos tenían un corazón diferente. Pastor, ¿de qué me está hablando? Sí, tenían un corazón diferente para con Dios. Y por eso es que dice la Biblia que aún desde antes de nacer, Dios dijo a Esaú que aborrecí y a Jacob amé. Y estaban agarrados y ya Dios los estaba viendo. Y vio el futuro y vio el corazón de Jacob. Y dijo, Jacob me gusta. Jacob me agrada. Pastor, pero Jacob no era perfecto, hermano, porque es que Dios no juzga como nosotros. Nosotros nos la pasamos viendo las cosas superficiales. Nosotros decimos, ay, pero Jacob, mire que se engañó al papá. Tan mal ese Jacob, porque a nosotros nos parece que eso es muy importante. Pero para Dios,
había algo en Jacob que resaltaba más que sus defectos. ¿En dónde estaba eso, pastor? En su corazón. Había un deseo en Jacob, un deseo tan profundo que lo llevó a pelear con su propio hermano gemelo, porque eran dos gemelos. Y les voy a decir de una vez, ¿sabe quién peleaba con quién? Jacob peleaba con Esaú. ¿De qué está hablando, pastor? Sigamos leyendo y verá que la misma Biblia nos enseña. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Bueno, imagínense qué escena tan impresionante. Hay un deseo en Jacob. Hay un deseo profundo en su vida, en su ser. Hay una pasión, para que usted me entienda. Hay algo que él quiere con todo su ser. ¿Y desde cuándo lo quiso, pastor? Desde antes de nacer. Este deseo que les voy a hablar ahorita, ya él lo tenía desde antes de nacer. Esaú era un hombre muy competitivo, fuerte, bravo. Y él dijo, no porque él deseara algo de Dios, sino simplemente porque él no se iba a dejar ganar de otro. Él no se iba a dejar ganar de su hermano. Y le ganó la batalla en el vientre. Dese cuenta, porque ¿quién salió primero? Esaú. Había una lucha por la primogenitura. Había un deseo. Y fue tanto el esfuerzo que hizo Jacob, chiquitico, un bebé, imagínense qué locura, en el vientre de la mamá. Y fue tanto el esfuerzo que él hizo, que aunque Esaú le ganó la carrera y le ganó la pelea en el vientre, Jacob salió agarradito por el tobillo, por el calcañar. O sea, salió hasta el último momento. Salió Esaú y estaba agarrado Jacob. ¡Ay! Diciendo, y el peladito, imagina un bebé diciendo, me ganó. Me ganó este bendito peludo del Esaú, me la ganó, pero en camino largo y desquite, a ver si me la va a ganar, porque yo quiero ser el primogénito. ¿Sabe qué era lo que deseaba tanto Jacob? La herencia espiritual de Abraham. Él decía en su corazón, ¿cómo tiene un niño eso en su corazón? Uno ni lo entiende. Pero si usted tiene hijos, usted sabrá que hay hijos que son más proclives a Dios y otros más profanos, otros que no les importa lo de Dios. Mire sus hijos, cuéntelos. Usted, por ejemplo, Hernando, que aquí tiene 3 hijos, ¿cuál es su hijo más tendiente a Dios? El que más se apasiona por Dios, el que está más inclinado hacia Dios, el que daría todo por Dios. De los 3, hay uno. Carlos Andrés. Ahí está. Eso no es invento mío. No. Eso es así. En mi casa somos 2 hermanos. En la casa de Mauricio son otros hermanos. Y siempre en las diferentes casas vemos que hay uno que es muy inclinado a Dios. ¿Y sabe qué causa eso en Dios? Placer, deleite, gracia. Y por eso Dios dijo, es que yo a Jacob lo amé. ¿Por qué? Porque él me amó. Desde antes de nacer me quería a mí. Quería lo que yo le di a Abraham. Valoraba lo de Dios. ¿A Esaú nunca le importó nada? Y entonces Dios pone su mirada sobre aquellos que lo aman, que lo buscan, pero no son perfectos. No, es que no lo son. Pero aman a Dios. Y lo buscan y quieren lo del cielo. Y están dispuestos a pelear contra lo que sea y por lo que sea y con lo que sea, con tal de alcanzar la bendición de Dios. Porque entienden que la bendición de Dios es mucho más que lo físico, es mucho más que la comida, es mucho más que una ropa, es mucho más que la plata, es muchísimo más que eso. Esaú le ganó la primera batalla a Jacob, pero Jacob se quedó con la espina en el corazón. De día y de noche, Jacob solo tenía cabeza para pensar en eso. Yo quiero la bendición de Abraham. Yo quiero ser el heredero. Por eso se llama herencia espiritual, el heredero de las promesas de mi abuelito Abraham. Yo quiero ser ese escogido de Dios que entra en el propósito de Dios. Yo quiero ser ese hombre sobre el cual Dios tiene puestos sus ojos para bien.
Yo quiero tener una relación con Dios profunda y que me use y que mi familia sea suya y que mis hijos sean suyos y mis nietos sean suyos. Yo quiero eso. Amén. Tremendo, hermanos. Bueno, sigamos mirando qué pasó con... Miremos el segundo round. Hay segundo round. Los niños crecieron, mire lo que pasó. Y crecieron los niños, dice. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, el uno se hizo como bien macho. So ya tenía pelos, mejor dicho, parecía, mejor dicho, un mico, un gorila, grande, fortachón, fornido. Eso cazaba. Para ser cazador hay que ser bravo, hermano, porque en esa época no había ni escopeta ni nada. Tocaba con la lanza, tocaba con la espada, tocaba con el arco y la flecha. Imagínense uno contra un león con un arquito y una flecha, hermano. Hay que ser bravo. Y el Esaú se la pasaba en el campo allá, cazando. Y Jacob era como quietico. Era un hombre casero. No era un guerrero. Si usted lee toda la historia de Jacob, Jacob nunca se caracteriza por ser un hombre violento. Nunca. Ni violento ni que buscaba pelea. Él odiaba la pelea. Él le huía al conflicto. Lea la historia. Él nunca fue de peleas. Esaú sí no le negaba una trompada a nadie. Ni una puñalada, ni lo que se viniera. El tipo era bravo. Mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y hizo Jacob un potaje. ¿Quién era el que sabía cocinar bien rico? Pues Jacob. ¿Y por qué, pastor? Se la pasaba con la mamá en la cocina, hermano. Entonces, ¿quién era el que cocinaba bueno? ¿Quién era el que cuando cocinaba el olor sacaba a todo el mundo del cuarto? Uy, ¿qué hay por ahí, hermano? Pues Jacob tenía su arma secreta y tenía un sueño en su corazón todavía. Yo quiero la bendición de Abraham, yo quiero heredar, yo quiero una herencia espiritual, decía Jacob. Yo quiero lo que un día le dio Dios a mi abuelito Abraham, mire. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Evidentemente eran unas lentejas rojas, ¿no? Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa el rojo. O sea, además de eso le pusieron un apodo para burlarse de él, por payaso. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea que se cuenta, en el vientre de la mamá, ¿por qué peleaban? Jacob quería ser el primogénito, ¿verdad? ¿Por qué Jacob quería ser el primogénito? ¿Para ganarle a su hermano? No, porque deseaba la herencia espiritual de su abuelo Abraham, deseaba lo de Dios. ¿Y por qué Esaú no se dejaba de Jacob? Pues porque era un tipo competitivo que decía, yo de mi hermano no me dejo ganar. Y como era más fuerte, le ganó en el vientre. Pero ya más grande, Esaú dijo, pero y verá, porque este es un tipo de esos bien básicos, bien rústicos, y algún día me lo voy a coger yo en una mala situación, y ahí le propongo el trato a ver el tipo con qué me sale. Miremos lo que dice. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ese se llama como un ¿cómo? Profano, un pagano, porque la primogenitura le daba acceso a la bendición de su padre que desataba la herencia espiritual de Abraham. O sea, le parecía a este hombre llamado Esaú que es lo mismo una cosa que otra. Que da igual si a uno el pastor lo bendice o no. Que da lo mismo si uno hacia aquí o hacia allá. Que da exactamente igual si uno se casa aquí o allá. Al fin y al cabo yo como soy católico y todos los curas son iguales, ¿cierto? Eso es lo mismo, todo es lo mismo. Así pensaba Esaú, que todo era lo mismo, todo era igual. Y mire lo que dice. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que menospreció Esaú la primogenitura. Entonces ya vemos cómo la Biblia llama a esta gente. Lo llama como gente profana, que ya en el área judía, estuve estudiando en el hebreo la palabra profano, y en el área judía significa es una persona pagana, mala. Profano entre los judíos es malo o pagano o excluido del pueblo de Dios. Y él se cuenta que para Esaú era lo mismo. Mire, por eso es que hay gente que se va de la iglesia y le importa 5 si el pastor los bendice o no. Es la misma vaina. Dicen, Dios está en todas partes. A mí qué me importa ese pastor Toñito. El tipo está allá en Neiva, a mí qué me importa el tipo ese. Error, hermano. Sí, yo he estado enfermo. Sí, yo no oro como oraba antes porque no he podido por años. Pero yo era un hombre de muchísima oración, hermano, ayunos, metido con Dios. Y a mí Dios me ha dado una herencia espiritual, hermano. A mí Dios me ha dado promesas, palabras, dones, ministerios, cosas muy bonitas del cielo. Y es tan real, hermano, que la persona que me ha pedido a mí, pastor, impóngame las manos para que Dios me use como lo usa usted, hermano, yo lo he hecho. Y vaya y pregúntele si Dios no ha hecho las cosas. Vaya y mire usted si Dios no usa como me usa a mí a Mauricio. Mauricio Gómez recibió la herencia espiritual. Vaya y mírelo. ¿Cómo lo usa Dios? A ver si no lo usa como me usa a mí. Carlos Talero es un hombre que un día recibió una herencia espiritual allá en Bogotá. Se la llevó para Canadá. Hermano, yo lo he visto a él predicar y ministrar. Y cuando él ministra, me parece estarme viendo a mí mismo en el altar. La misma sensación espiritual, los dones, todo, hermano. Se llama herencia espiritual. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué era lo que quería Jacob? Imagínense, él tenía un abuelo llamado Abraham, y hace un día en Génesis 12 Dios se le apareció y le dijo: Abraham, salga de su tierra, de su parentela, vaya a ese lugar que yo le voy a mostrar, porque lo voy a bendecir, y usted será bendición, y en usted van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y si alguno puede contar la descendencia de Abraham, las estrellas, entonces también va a poder contar la descendencia suya, Abraham. Él tenía una ¿qué? Herencia espiritual, unas promesas. Dios un día le dijo: anda y sé perfecto delante de mí, yo seré tu escudo y grande será tu galardón. Dios se lo dijo a Abraham. Eso se llama ¿cómo? Herencia espiritual, promesas de Dios, riquezas espirituales. Hay papás que son ricos terrenalmente, pero pobres espiritualmente. Por eso cuando van a bendecir a sus hijos, lo único que les pueden dar es plata. Pero si usted tiene un papá o una mamá que además de que tienen dinero, tienen riquezas espirituales, hermano, el día que su papá y su mamá lo vayan a bendecir, arrodíllese, baje la cabeza y deje que le pongan las manos a esos papás lindos, que Dios los use para sanar enfermedades, para ganar almas para el reino de Dios, que han vivido en la presencia de Dios, que son intercesores, que son gente de Dios. Esa es una bendición que vale la pena, porque no es solamente la plata ni nada de eso, es que tienen una herencia espiritual inmensa, han ganado gracia delante de Dios, y cuando ponen las manos y lo bendicen a uno, todas esas bendiciones le caen a uno encima. Y Jacob lo entendía. Esaú dijo: que yo lo que necesito es tragar, dijo el tipo. Qué bendición y qué nada, eso para qué sirve. Es tan fuerte la bendición. Uy, hermanos, yo como quisiera hoy poder terminar este tema, pero le cuento que me estoy quedando corto, no lo voy a alcanzar a terminar, pero voy a tratar de mirar si lo logro hasta ahí. ¿Será tan poderosa la bendición, hermano? ¿Será tan poderosa la bendición que Jacob salió sin nada de su casa, huyéndole al hermano porque el hermano dijo: yo lo mato, yo a ese tipo lo mato? O sea, Jacob, en su desesperación por obtener la bendición de Dios, cometió un error, porque fue un error. Fue y engañó al papá, sabiendo que el hermano mayor ya le había jurado que la primogenitura era de él. Jacob engaña al papá, el papá le pone las manos. Mire qué poder, hermano, hay en la imposición de manos.
Y en esa imposición de manos, hermano, tremendo, Jacob recibe toda la herencia espiritual de Dios, de Abraham, de Isaac, ¿y ahora qué? Era Jacob. Y hasta el día de hoy al Dios de Israel se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y no de Esaú, de Jacob. 4000 años después seguimos hablando de Jacob como un gran ejemplo, como un gran patriarca. Es más, su nombre es Israel. Del nombre de Jacob que Dios le puso a él, viene el nombre de un pueblo entero llamado ¿cómo? Israel, hermano. Jacob lo sabía, tiene tanta poder, mire, tiene tanto poder la bendición, tiene tanto poder la herencia espiritual, que cuando Jacob sale angustiado, sale solito, con una mano adelante y la otra atrás, se echó a dormir en un lugar llamado Betel. Oiga, mire, yo pregunto, ¿Jacob cometió un error cogiendo la bendición de esa manera? ¿Sí o no? Sí. Sí lo cometió. Pero, pregunto, ¿pero era justo que la bendición se la dieran a él? Sí. Sí, porque el hermano se la vendió. Y Dios, que es poderoso, justo y sabe quién es quién, la noche misma que Jacob sale angustiado, sale vuelto nada, sin un peso, sin nada, con una manito adelante y otra atrás, Dios se le apareció. Eso pasa cuando usted es un escogido de Dios, no un profano, sino un santo de Dios, que entiende lo de Dios, que entiende que sus papás tienen valor y que entiende que su papá espiritual tiene un valor muy grande. Porque, hermano, la herencia espiritual viene por los papás terrenales, pero también por el papá espiritual. Y espero en estos días poderles dar otros dos casos. Miren el caso de Moisés y de Josué. Josué no es hijo de Moisés, por lo menos no es hijo físico, pero ese era el ¿qué? Hijo espiritual de Moisés. Y Moisés, cuando le puso las manos a Jacob, a Josué, ¿qué pasó con Josué? No fue y lloró, y así como Dios le abrió el mar rojo a Moisés, ¿qué pasó con Josué? Dios le abrió el Jordán. Y vemos otro caso en el que Elías, con una herencia espiritual brutal, un hombre de poder, un hombre de fuego, un hombre de gloria, le transmitió su herencia espiritual, no por la imposición de manos, porque él fue arrebatado. Dios puso la unción en el manto de Elías, porque no podía hacer la transmisión por las manos. Entonces Dios colocó la unción de Elías, la puso en el manto de Elías. Y cuando su discípulo, su hijo espiritual, porque si usted lee, yo después voy a desarrollar mejor el tema porque me quedo corto hoy, ¿vale? Después lo miramos bien. Pero es tan impresionante, hermanos, que esa herencia espiritual, cuando llegó Eliseo y cogió el manto de Elías, todo ese poder que había en Elías se transmitió a Eliseo por el manto. Y era el hijo espiritual. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, terminamos de ver esto de la paternidad espiritual, como esto no es de ahora, eso es desde siempre. Pero para terminar por el día de hoy, Jacob, hermano, luchó por una herencia espiritual y la alcanzó, no la alcanzó de la mejor manera, ¿verdad? Pero la logró. Él amaba lo de Dios y Dios lo amaba por eso. A Esaú le importaba 5 lo de Dios. Yo soy un tipo fuerte, decía, yo dependo de mi casa, yo dependo de lo que yo hago, yo no dependo de ningún Dios, yo no dependo de nada ni de nadie, decía Esaú. Tremendo, hermano. Dentro de 8 días terminamos el tema, ¿vale? Porque ya yo medio mencioné varias cosas, pero dentro de 8 días lo desarrollamos mejor. El punto es, hermano, aprenda esto. No menosprecie a sus pastores, no menosprecie a su papá espiritual, no menosprecie a sus papás terrenales. No haga eso, hermano. Dios mío, valórelos. Y si un día se tiene que ir de la iglesia, váyase, pero váyase bien. Váyase bendecido. Váyase porque Dios lo movió. Y dígale a su papá espiritual, a su pastor, pastor, ponga las manos sobre mí y bendígame, papá espiritual. Entienda el poder que tiene la herencia espiritual. Entienda el poder que tiene la bendición de Dios. Eso marca diferencia. Jacob salió con una mano adelante y otra atrás, pero como era el bendito del Señor, hermano, 20 años después era un hombre riquísimo, y Dios siempre lo guardó, y Dios peleó por él, y Dios lo metió en Egipto, y Dios lo puso en un lugar muy alto. Dentro de 8 días terminamos de mirar todo lo que hizo, ¿vale? El Señor a través de la vida de Jacob, por la bendición, ¿vale? Oremos. Amado Padre Celestial, Dios, muchas gracias por tu palabra.
que nos abre el entendimiento. Y yo te pido perdón, Señor, por la congregación, por todos aquellos que han menospreciado a sus pastores, a sus papás espirituales, y que les ha parecido, Señor, que es lo mismo una cosa que la otra. Pero yo te ruego, Dios, que hagas reflexionar a aquellos que están caminando por ese sendero tenebroso, nefasto y ridículo además. Y que los hagas entender sabiduría y entendimiento, y los hagas sabios, y les hagas entender que tú no amas la ingratitud, ni la irreverencia, ni ser profanos, sino que tú amas el temor por ti, y que tú amas la reverencia, y que tú amas, Señor, las cosas bien hechas y la gratitud. Te amamos, Señor, y te pedimos que pongas tu bendición sobre todos nosotros y que perdones nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dentro de 8 días le damos desarrollo a esto de nuevo, ¿vale? Chao, chao, que estén muy bien.